Gracias. Buenas noches, Guatemala. Buenas noches a quienes nos sintonizan dentro y fuera de nuestras fronteras. Un saludo a todas y a todos. Bienvenidos a este espacio que ha habilitado Polígrafo, en el que estaremos discutiendo en las siguientes semanas el tema de los efectos de la pandemia en la educación. Esta noche nos centraremos principalmente en la educación en los departamentos y las zonas rurales del país. En medio de esta pandemia, donde la educación está en emergencia, está en una crisis prácticamente por la poca capacidad que han tenido las autoridades para gestionarla, no solo la pandemia, sino también la educación, y garantizar esta a todas y a todas las niñas, los niños y los adolescentes en nuestro país. Son casi ya 2 años perdidos en este tema, pero principalmente los más afectados, como siempre, es este último eslabón, los niños en el interior del país y aquellos que no tienen acceso a las tecnologías para poder continuar con ese proceso de formación que tanto es importante y que en algún momento nos pasará una factura. Pero para hablar de ello tenemos a alguien que está muy vinculado a este tema y que seguramente tendrá muchas anécdotas y mucho que compartirnos esta noche. Hablo de Gerardo Ángel, catedrático universitario y maestro de educación primaria urbana y profesor de enseñanza media en pedagogía. Trabaja en el Instituto Normal Mixto de Occidente Justo Rufino Barrios y entre otros cargos que lo involucran en el sector de la educación, es que ha sido representante de los docentes de las escuelas normales del país ante la Mesa de Diálogo de Escuelas Normales y el Mineduc por la carrera de Magisterio. Así que le doy la bienvenida al profesor Gerardo Ángel. Buenas noches, gracias por conectarse para esta entrevista. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, Carolina. Muchas gracias por esta invitación que se me hiciera para poder participar en este conversatorio. Un saludo muy cordial desde el departamento de San Marcos, especialmente de la cabecera municipal de San Marcos. Y gracias, y estamos a la orden. Muchísimas gracias por atendernos, y pues ya desde ya pueden ir colocando sus preguntas, sus comentarios, sus dudas que quieran realizarle sin duda alguna al profesor. Y pues para una pregunta pues introductoria y con la que me gustaría arrancar es: ¿en qué ha cambiado la educación en los establecimientos educativos de las áreas rurales? Profesor Gerardo, ¿estamos igual, mejor o peor que antes de la pandemia? Bueno, en relación a esto de la pandemia, ¿cómo está nuestra educación? Si yo le dijera a usted que realmente nuestra educación está igual, sigue igual y a la vez está peor. Sigue igual porque estamos con un alto nivel de desnutrición, en donde prácticamente los padres de familia viven en una extrema pobreza. Y eso ha hecho que la educación no avance en nuestro medio. Lo vemos en las áreas rurales, lo vemos, ¿por qué no decirlo?, en las cabeceras municipales. Pues la mayoría de niños asisten a las escuelas un poco desnutridos, no se alimentan como debe ser, y entonces la educación prácticamente no ha tenido sus logros, más que todo llegar a lo que se quiere tener de la educación guatemalteca. Prácticamente en lo personal, yo veo que la educación está igual. Y estamos peor porque no se ven intereses de las personas que están arriba de mejorar la calidad de la educación. Se habla de programas, se hablan de reformas, pero solamente van esas reformas a determinados sectores, pues prácticamente se olvidan de las áreas marginales que hay en nuestro país, Guatemala. Si bien en la ciudad pues no se han garantizado las condiciones sanitarias para ese retorno a clases y para mantener las clases bajo esta modalidad, nos gustaría pues que usted nos cuente más de cómo se vive esto en los departamentos, en las zonas rurales. Sabemos que 3 de cada 10 escuelas del área rural no tienen acceso al agua potable, y el 60% de los establecimientos educativos, sus sanitarios, están en malas condiciones. Cuéntenos más. Bueno, yo le
Bueno, yo no trabajo ahorita en el nivel primario, pues en las áreas rurales. Yo estoy trabajando en el Instituto Normal Mixto, Justo Rufino Barrios. Y si lo vemos así, prácticamente nuestro establecimiento no tiene las condiciones necesarias para poder regresar a clases ya, pues hablamos de un semáforo mentiroso, si lo puedo decir así, porque de la noche a la mañana dicen, ya está en color naranja tal departamento, o sigue en rojo tal municipio, o ya está en amarillo tal municipio, y hay maestros que tienen que ir a trabajar, pero las condiciones no se prestan todavía para poder regresar a clase de acuerdo a los protocolos que se tienen, ¿verdad? Y sí, realmente, en este sentido, le puedo decir que si queremos regresar a clases, prácticamente tendríamos que hacer conciencia nosotros, en primer lugar, padres de familia, maestros, estudiantes y, por qué no decirlo, pueblo en general, para tratar la manera de ir erradicando esta enfermedad que cada día va creciendo, pues debido a la situación que vivimos. Nadie se imaginaba hace 2 años que iba a venir esta pandemia, ¿verdad? Ni estábamos preparados para poder trabajar. Entonces yo pienso que las condiciones sanitarias no están apropiadas para poder regresar a las escuelas primarias. Hace falta mucho por hacer. El Ministerio de Educación tiene que invertir para poder mejorar la calidad de vida de los estudiantes en las escuelas. Hablamos de alimentación, de los programas de ayuda para los estudiantes, pero no todos reciben esa ayuda que se quiere dar, pues un poco. Por ejemplo, en los establecimientos del nivel medio no hay ayuda, por decirle, de alimentación para los estudiantes, pues. Entonces, hay mucha diferencia, hay muchos problemas que aquejan, que tenemos que ir erradicándolo, pero para eso maestros, alumnos, padres de familia, pueblo general, tenemos que hacer conciencia para poder presentar las condiciones necesarias para poder regresar a las escuelas. Hablemos un poco sobre las dificultades. Para empezar, de los alumnos. ¿Qué dificultades han tenido los alumnos para poder continuar con sus estudios al enfrentarse a la falta de internet, a la falta de luz? ¿Cómo es esa realidad en los departamentos? Hablemos primero de los alumnos y después hablaremos también de las dificultades que como maestros han existido. Muy bien, bueno, en primer lugar, lo tocamos de fondo. Está la desmotivación por parte del estudiante. O sea que no hay una motivación para el estudiante para que pueda estar en este tipo de trabajo que se tiene. Hay alumnos que hoy en día quieren créditos, pero no estudian. Si no seguir muy lejos, veamos lo que hicieron nuestras autoridades comprando créditos, títulos para poder obtener un puesto. Entonces lo mismo está pasando con el estudiante. No hay una motivación que lo llame a él, decir, bueno, me voy a conectar para recibir mi clase. Además, el aprendizaje está descontextualizado por completo y las plataformas que tenemos no lo hacen atractivo, pues prácticamente el estudiante no tiene ese interés. Otro aspecto de esto es la indisciplina que se maneja. Los jóvenes hoy en día, si tiene algún familiar, se ha dado cuenta que a través de las plataformas el estudiante se vuelve muy indisciplinado porque quiere recibir clases hasta en su cama, o quiere recibir clases comiendo, o el padre de familia influye en eso porque levanta al estudiante cuando faltan 5 minutos para iniciar la clase y no tienen la ayuda necesaria, y a veces el padre de familia tiene que pagar a maestros para que le vayan a reforzar al estudiante en relación a las clases, ¿verdad? Otro aspecto que yo considero importante en esto es el desinterés de los estudiantes y también de los padres de familia. ¿Por qué los padres de familia? Porque, a decir verdad, los padres de familia no estaban acostumbrados a este rol que están jugando hoy en día. Pongamos un ejemplo. En las escuelas de párvulos, ¿quién hace todo el trabajo de los niños de parvulitos? El padre de familia. Y él ahorita ya está cansado, pues. El padre de familia se cansa, y entonces tiene que buscar a alguien más para que ayude con esto, pues. Y más que todo tiene mucho que ver que los padres se ven en la necesidad de, como lo decía anteriormente, de poder pagar a docentes clases extras a los estudiantes. Otro aspecto que está es las mejoras en la formación. Muchas veces los docentes no revisan las tareas o no están a tiempo para presentar el, los avances del estudiante, pues, ¿ya? Porque
como no estamos en una época presencial, nosotros no sabemos si el estudiante realmente hace o no hace la tarea. A la vez no tiene el internet el estudiante. Platicábamos antes de iniciar este conversatorio que hay estudiantes que viven en comunidades muy lejanas y tienen que caminar al pueblo para ir a buscar un centro de internet, y de preferencia lo hacen los domingos o cuando es el día de plaza en las comunidades. Bajan al pueblo, se meten a un centro de internet, bajan la tarea, la copian y la mandan, no el día indicado, pero algunos la mandan y otros no la mandan. Hay estudiantes que no tienen energía eléctrica en diferentes municipios. Por ejemplo, en la zona costera de nuestro departamento, el problema es la energía eléctrica, ¿verdad? Hay comunidades en donde llevan más de 2, 3 meses sin energía eléctrica. Y ahorita hay maestros que están bajando a las escuelas, pero ni así llegan los estudiantes. Y más que todo, también la socialización y la no socialización de los estudiantes. El estar solo del estudiante se siente desmotivado. Voy a poner un ejemplo. En relación a los estudiantes que antes alquilaban un cuartito aquí en San Marcos y 3, 4 estudiantes trabajaban en un mismo cuarto, pues ahí hacían sus tareas y si estaban en el mismo grado se ayudaban. Pero hoy en día prácticamente el estudiante está solo en su casa. A veces el internet lo que ha hecho es que esté conectado más que todo a la plataforma de Facebook. Ahí está y no se interesa por aprender, pues, ¿ya? Entonces, pienso que la socialización es parte importante en esto, hacer que antes el estudiante estaba compartiendo con sus compañeros, hoy no lo está y es una gran desventaja para él porque prácticamente el estudiante en lugar de sentirse motivado está desmotivado hoy en día. Y todo esto que me menciona, ¿cómo se ve reflejado en términos de deserción? ¿Cómo está el tema de la matrícula? ¿Y qué implicaciones también tiene esto? Bueno, en relación a esto, nuestro establecimiento, antes de que quitaran la carrera de magisterio, teníamos una población de 1,200 estudiantes. Ya se puede imaginar, nuestras aulas a veces teníamos hasta 80 estudiantes en cada sección. Y, y hoy en día usted puede, si quisiera venir a San Marcos cuando sea eso, las aulas están vacías. Si mucho, unos 15, 10 estudiantes tenemos en bachillerato en ciencias y letras que se van a graduar de quinto ciencias y letras. ¿Y cuántos estudiantes hay en cuarto? Apenas hay 8, hay 9, dependiendo la carrera que tiene. Entonces, ha bajado la población. Y con esto de la pandemia vino prácticamente a una deserción total. Los estudiantes abandonaron por completo la escuela, el establecimiento, el instituto, y nosotros damos la manera de buscar al estudiante para platicar con él y invitarlo, motivarlo para que regrese a clase, pero prácticamente el estudiante está perdido, pues en el sentido de que ya no tiene deseos de interés, deseos de poder aprender, de sacar su grado. Y lo que más afecta es que cuando se entregan calificaciones de los bimestres, entonces ya protesta el estudiante y decir, pero me pueden recibir las tareas, pero si durante todo el bloque de 2 meses no entregó tareas, ya al final del bloque quiere entregar las tareas, pero ya se siente presionado tal vez por el padre y también el padre de familia que no colabora, pues hay padres de familia que en lugar de apoyar al estudiante, se lo llevan a trabajar. Y ese ha sido uno de los factores. O sea, la matrícula ha bajado y de 1,200 que teníamos, hoy tenemos 400 estudiantes en la carrera de magisterio, de bachillerato en ciencias y letras, en computación y educación. ¿Y cómo es la modalidad para impartir clases? Por ejemplo, la suya. Bueno, la mía y la de todos, pues es que el año pasado, cuando se dio esto, de la cual no estábamos preparados, y todavía podría decir yo que todavía no estamos bien preparados para esto, antes era solo a través de grupos de WhatsApp que se organizaron en el establecimiento. Un grupo de WhatsApp, cada maestro tenía su grupo de WhatsApp y ahí mandaba sus tareas. Pero las exigencias del Ministerio de Educación hicieron que nos metiéramos a las plataformas que hoy en día están, como es Zoom, Meet, Teams y las otras plataformas. Entonces yo trabajo a través de la plataforma Meet. Mando el link a los estudiantes, tengo mis grupos de trabajo y se conectan en un determinado horario que tenemos de 4 a 6:30 de la tarde la cátedra de matemáticas y así sucesivamente. Entonces, hay estudiantes que se conectan y hay estudiantes también que no se conectan. Voy a poner un ejemplo. En la clase de matemáticas de cuarto bachillerato,
solo se conecta al estudiante y deja su nombre ahí, a veces no abre la pantalla y ahí está. Y cuando hicimos un ejercicio en matemáticas, una anécdota que no se me olvida a mí, estaba el nombre de la estudiante ahí, Heidi Félix, se llama la señorita, le dije, Heidi, ¿estás ahí? Heidi, ¿estás ahí? Y no contestaba, y al fin encendió su cámara y la señorita estaba trabajando, estaba torteando en una tortillería, trabajaba. Profesor, disculpa, estoy trabajando, pero te estoy escuchando. Solo eso. Pero ahora mi pregunta es, ¿cuánto aprenden así los estudiantes? ¿Realmente hay una educación de calidad que se quiere? No, solamente se está cumpliendo con los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación, que son 180 días, aunque ahora es más, si no estoy mal, y todo esto ha venido a hacer que la educación no logre el objetivo deseado. Se le está apuntando más a la cantidad de estudiantes que a la calidad de la educación, y esto Exacto. me lleva a preguntarle justo qué tanto están aprendiendo, que es una de las preguntas que ya nos hacen llegar a través de esta plataforma. Andrés Pérez, ¿qué tan capacitados, qué tanto se mantiene el nivel educativo y qué tanto están aprendiendo los estudiantes? Bueno, yo le puedo asegurar que en el nivel medio, realmente si quisiéramos averiguar cuánto han aprendido los estudiantes, honestamente, de un 100%, yo creo que el 20% de estudiantes han aprendido, los demás, prácticamente el 80% ha ido fallando, pues no hay calidad educativa, porque por todos los factores que influyen, no se tiene el acceso a las redes sociales por parte de los estudiantes que viven en comunidades lejanas, y hay estudiantes que viven en la ciudad que teniendo los recursos no los aprovechan. Hablemos también de esas dificultades que han tenido pues, los maestros, los profesores como usted. ¿Qué herramientas se han dado de parte de las autoridades para llevar a cabo su trabajo? ¿Han tenido ustedes que invertir de su propio bolsillo? ¿Y cómo se puede evaluar esa calidad de la educación que tanto se está enfrentando dificultades en este momento, al momento de calificar, al momento de saber cuánto está aprendiendo el estudiante? Bueno, yo le puedo asegurar que el Ministerio de Educación solamente dio un libro la vez pasada, pero eso antes de que empezara la pandemia, donde habían diferentes herramientas de evaluación. Pero por lo general, la mayoría de docentes trabajamos en herramientas, la lista de cotejos, la rúbrica, que son las más accesibles para poder trabajar con el estudiante. Cuando hablamos de la rúbrica, por ejemplo, voy a poner su nombre, Carolina Laverón. ¿Entregó tareas? Sí. No, entonces uno va determinando si tiene el punteo o no, ¿verdad? En cambio, la lista de cotejos, pues uno tiene que calificar la tarea al estudiante y asignarle un punteo. Pero a la larga, mi pregunta siempre ha sido, ¿qué tanto me están aprendiendo los alumnos? Y les soy sincero, yo pienso que los alumnos, para mí me es más factible estar en el aula frente a ellos, impartir las clases, porque ahí voy viendo si realmente están aprendiendo. ¿Por qué? Porque cuando son los exámenes, uno les manda el examen al estudiante, ¿y qué es lo que hace el estudiante? Lo descarga y va con X o Y persona para que se lo conteste, porque es la verdad, porque se ve a la hora de calificar un examen, cuando realmente el estudiante que no entraba a clases es el que tiene mayor punteo. Pues ahora, será que lo contestó como debe ser, pero en lo personal yo creo que nos está costando mucho a nosotros averiguar si realmente el estudiante está aprendiendo. El problema para ellos, especialmente para los de bachillerato que van a la universidad, si ganan o no ganan los exámenes de admisión a la universidad, pues va a ser un logro si lo ganan, y porque se ve que si realmente algunos se dedicaron por completo y otros prácticamente solo por cumplir en el curso, porque hoy en día si no gana el estudiante es porque no quiere aprender, todo se le está poniendo fácil al estudiante, porque como le decía, el Ministerio de Educación lo que quiere es cantidad, pues quiere que el estudiante gane hasta el extremo que modificaron el reglamento de evaluación. No tengo aquí en mente el número de acuerdo, ¿verdad? Que indica que el estudiante que pierde 5 materias, prácticamente en el reglamento anterior, había perdido por completo, pero ahora no, se hace una sumatoria de todas las evaluaciones. Supongamos que son 11 cursos los que lleva, y de los 11 el alumno perdió 6, prácticamente tenía que repetir, pero al hacer la suma y el promedio le da 60, el alumno pasa al grado inmediato superior. Entonces, ¿habrá calidad educativa ahí? No la hay, pues.
Ujú. Y a nivel, siguiendo con el tema de nivel de conocimientos, ¿cuánto afectará a los estudiantes en un futuro estos años en el que se pues, cuestiona la calidad educativa? Ya pues algunas entidades internacionales que consideran que estos efectos serán visibles más adelante, cuando veamos que estos niños que ahora se están educando pasen a ser parte de la fuerza laboral, pero también cómo se verá la educación cuando estos jóvenes, en el caso suyo, que son los futuros profesionales, los futuros maestros, si lo vemos Exacto. así, ¿cómo se ve el futuro? Se ve incierto. Así honestamente se ve incierto porque prácticamente el estudiante cuando ya está en la práctica ahí se va a ver si aprendió, ¿verdad? Como dijo un estudiante, mire, profe, a mí lo que me interesa es tener mi título y lo demás yo me encargo, ¿ya? Entonces, Ujú. de aquí a unos 2 años es cuando vamos a encontrar el tropiezo, pues la piedra que en el camino en donde vamos a ver si realmente el estudiante se fue preparado como debe de ser, porque todo maestro se dedica, se entrega de lleno a sus alumnos, pero realmente las condiciones que tiene el estudiante no le favorecen a él para poder aprender como debería de ser. Ujú. Y en otras habilidades sociales, usted ha logrado, pues como profesor, percibir cómo ha afectado también en estos jóvenes, en estos adolescentes, es el que se esté prolongando ese regreso a clases, el que no se permitan las clases presenciales, cómo ha afectado en las habilidades sociales, mentales de los jóvenes. ¿Qué ha Bueno, percibido usted? bueno, yo he percibido que muchos estudiantes prácticamente, aparte de que han abandonado el establecimiento, más mejor dicho, la carrera, ya no están estudiando, los motiva, al menos en lo personal, a mí me motiva que los estudiantes regresen a clases. Yo deseo de todo corazón volver a regresar a clases, pues, pero realmente muchos estudiantes han tomado este tiempo, estos 2 años, para trabajar y le encuentran más sabor al dinero que al estudio, pues se preparan. Y lo que le conviene Ujú. hoy en día al gobierno, más que todo al país, a los que tienen los medios de producción, es la mano de obra barata no calificada, pues ya, porque entre menos aprenda una persona, prácticamente a ellos les favorece. Por eso decía un pensador que le da miedo el silencio del indígena, pues, porque entre más callado esté el indígena, fácilmente lo pueden manipular, pues. Pero si uno aprende, si uno se interesa, si uno lee, si uno se actualiza, no tan fácilmente le dan una patada en la nuca a uno, pues. Si no vea hoy en día todos ya se están levantando, pues ya se está despertando el interés por superarse, especialmente la mujer hoy en día ya tiene campos abiertos en diferentes ámbitos sociales y antes no lo tenía. Y lo mismo pasa en el establecimiento. El estudiante que se gradúa en el INMO tiene posibilidades de poder estudiar y trabajar en diferentes aspectos, pues no solamente de maestro o no solo bachiller, porque prácticamente antes el ser maestro le abría las puertas a usted en todos los campos, en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Podía trabajar de mesero, de contador, en fin, varios aspectos, ¿verdad? Pero hoy en día, prácticamente a través de esta pandemia, el estudiante se queda de maestro, ahí se queda porque son pocas las instituciones que los absorben. Es bachiller, el estudiante pues no le queda otra cosa que a veces irse a la academia de la PNC, pues ahí es donde van a parar a veces los estudiantes, pero sí realmente en lo personal pienso que les está afectando demasiado y ojalá que ya cuando regresemos a clases se vuelvan a llenar las aulas, ¿verdad? Aunque lo vemos un poco difícil. De su grupo, ¿cuántos estudiantes o tiene usted conocimiento de estudiantes que hayan optado por dejar los estudios para comenzar a trabajar, como usted lo mencionaba, que ha sido como la alternativa al verse pues frustrados, prácticamente desmotivados y en algunos casos al no tener el mismo apoyo, incluso desde la familia de parte de los jóvenes que están formándose en las distintas carreras del bachillerato? Sí, al menos mira que en la carrera de educación, en quinto bachillerato en educación, los que están para graduarse son 20 estudiantes. Y de esos 20 solo están presenciales 14 estudiantes. ¿Qué se hicieron esos 6 estudiantes? Prácticamente abandonaron.
están trabajando. Algunos emigraron, están ya en Estados Unidos porque tenemos contacto con ellos que dicen, mira, profesor, ya estoy aquí en los Estados Unidos. O sea que eso también fue otra alternativa de la pandemia para emigrar, pues. En otra sección tenemos de 26 estudiantes que tengo, también hay 20 estudiantes que están presencialmente a través de la plataforma recibiendo sus clases y los otros 6 han abandonado. ¿En dónde están? No sabemos, pero sí sabemos que la mayoría está trabajando, pues, y a veces los padres de familia, bueno, no querés estudiar, pues, ni modo a trabajar, porque eso es lo que pasa, ¿verdad? Que hay padres de familia que no los apoyan, que les dicen, bueno, estamos aquí en la casa, trabaja primero, y para ganar tus centavos o para pagar tu tarjeta de internet, porque eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, sí, sí, realmente ha afectado bastante a los estudiantes y yo pienso que si el estar ya de nuevo en clase los va a motivar más y así queremos nosotros pues regresar de nuevo a clases. ¿Y han tenido ustedes pues contacto con las autoridades? ¿Se les ha escuchado como para elaborar propuestas en conjuntos? Si algo se ha percibido es un silencio total, un sepulcro en el Ministerio de Educación y poca apertura, incluso para los periodistas para acceder a información. Pero en el caso de ustedes, ¿cómo ha sido esa apertura de parte de las autoridades de educación? ¿Se han manifestado apertura para escucharlos, para escuchar cuáles han sido sus dificultades, cuáles son los problemas que enfrenta los jóvenes que están recibiendo clases bajo esta modalidad remota? ¿Han tenido ustedes posibilidad de retroalimentar a las autoridades? Viera que en relación a eso prácticamente estamos solos. No hemos tenido contacto con nuestras autoridades. Si mucho, solo una vez tuvimos una reunión con el supervisor. Pero ¿para qué fue esa reunión? Solo para motivarnos, para que le recibamos los trabajos a los estudiantes, que los atendamos y todo, pero nunca nos preguntaron qué dificultades tienen ustedes a la hora de estar trabajando. Simplemente todo es por escrito. Vienen las instrucciones del Ministerio de Educación a la dirección departamental, la dirección departamental a los supervisores al director del establecimiento y el director nos las manda a nosotros a través del grupo que tenemos de docentes y tenemos que cumplir, pues, pero la realidad es otra, pues, ¿sí? Tanta exigencia que al final, si vemos el producto, no es el que nosotros queremos. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo, estamos dando todo lo mejor para que el estudiante aprenda, pero realmente del Ministerio de Educación no tenemos ni siquiera ayuda por ejemplo, para el pago de internet. Solamente a veces nos descuentan o qué sé yo, nos implementan otras cosas que tenemos que cumplir, pero realmente no hemos tenido un acercamiento. Y si hacemos las propuestas, el director solo dice, le voy a tomar captura de pantalla y la voy a mandar a la autoridad, pues. O sea que uno le escribe al director y le dice, mire, no estamos de acuerdo en esto y esto, y él lo que hace es solamente captura de pantalla y lo va a mandar al supervisor, pues, pero nunca hemos tenido un acercamiento con ellos. Uh-huh. ¿Y cómo ven este proceso en el que se ha iniciado pues, el registro para que niños y adolescentes de 12 a 17 años puedan acceder a la vacuna y a lo que se le está apostando de parte de las autoridades para esa eventual apertura de los centros educativos y a un regreso de clases seguros? Hemos visto que el Plan Nacional de Vacunación ha sido muy desigual, que se ha centralizado en la ciudad. ¿Pasará lo mismo en estos casos y seguirán? ¿Cómo ve usted el tema del proceso de vacunación para adolescentes? Bueno, el proceso de vacunación para adolescentes, en lo personal, yo lo veo efectivo, pues porque si nosotros queremos regresar a las aulas, pues tenemos que pedirle a nuestros estudiantes que se vacunen. Pero lo que usted decía es muy cierto, pues se ha centralizado más en determinados lugares. Pero también hay que ser realistas, pues los diferentes tabús que existen en la sociedad, que si te vacunas te va a ir mal, que no te vacunes por esto y el otro, pero eso también es parte de la idiosincrasia en la que vivimos, ¿verdad? Que nosotros nos dejamos manipular. Si nos dicen, no te vayas a ir a vacunar porque eso está malo, que esa vacuna no sirve, que aquí, que allá. Entonces, si nosotros queremos
regresar a las escuelas o a los institutos, tenemos que exigirle a los alumnos que vayan a vacunarse. Al menos en los grupos de WhatsApp que tenemos nosotros, desde el primer día que me enteré que ya podían los adolescentes ir a vacunarse, ya les dije que uno de los requisitos para al momento de enviar la tarea era presentar su carnet de vacunación, pues, y espero que en esta segunda tarea que recibimos, que vamos a recibir la otra semana, ya la mayoría de estudiantes vayan a vacunarse. En las áreas rurales es difícil, porque los alumnos no se están vacunando, pues mucho menos los padres de familia, o sea, no hay una motivación. El Ministerio de Salud está encargándose de difundir el proceso de vacunación, pero realmente en las áreas marginales no hay motivación, pues he visto que familiares que trabajan en salud, que van de puerta en puerta en las áreas rurales pidiendo que se vacunen, pero no se vacunan, pues entonces ahí ya no es problema del gobierno, pues, sino prácticamente es problema del mismo padre de familia, estudiante, pero yo en lo personal sí desearía de todo corazón que el estudiante se vacunara, que fuera, que dejara a un lado esos tabús que se manejan hoy en día dentro de la sociedad. Y a nivel del Ministerio de Educación, ¿se ha girado, ahora que entramos a este proceso, alguna instrucción para que los profesores puedan educar, puedan concientizar a la población, o de igual forma, nuevamente esto se deja a responsabilidad de los profesores, a la vocación de los mismos, para que incluso se concientice a la vacunación de niños y adolescentes? En lo que se refiere al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación no ha enviado una circular que diga se les suplica a los maestros motivar a los estudiantes para que se vayan a vacunar. Eso no se ha dado, pues. Somos nosotros los maestros que tenemos conciencia y vemos, escuchamos a través de las redes sociales que ya está el espacio para que los alumnos se vacunen. Entonces uno empieza a motivar a los estudiantes, pero que venga del Ministerio de Educación, no. Uh-huh. Continúan llegando pues preguntas a esta transmisión que tenemos vía Facebook Live. Agradecemos a quienes nos siguen sintonizando. Pregunta Dina de los Ríos. ¿Usted cree que el Ministerio de Educación está haciendo un esfuerzo para darles herramientas para mantener a los estudiantes interesados? No, en ningún momento. Solo para poner un ejemplo, con este examen de diagnóstico que se hizo, en donde el último día para hacer la evaluación era el 30 de septiembre, prácticamente, fíjese, esas guías vinieron, pero esos libros llegaron a San Marcos, pero no los tienen los estudiantes, pues, y de ahí venía ese examen. Entonces, nos tiran al agua y que miren cómo hacemos para poder sobrevivir. Y yo le respondo a la persona que hizo esa pregunta, el Ministerio de Educación no llega como debe de ser a las escuelas, solo llega con los programas, pero esos programas de ayuda, por ejemplo, de alimentación para los estudiantes, es porque hay detrás de todo ese programa otras instituciones que están viendo, porque si fuera solo el Ministerio de Educación, estamos en lo mismo, ¿verdad? Me gustaría que sigamos centrándonos también en la parte que tanto están aprendiendo los estudiantes, sobre todo por los estudiantes a los que usted imparte clases, que son estos futuros maestros que están siendo educados a distancia, y la calidad educativa que de por sí ya teníamos serios problemas antes de la pandemia. Con la pandemia se complica aún más. ¿Cuál es su mayor preocupación en este sentido, teniendo en cuenta pues que usted tiene esa vocación como profesor, como docente, que ha intentado que sus estudiantes se mantengan y han hecho, como muchos maestros, esfuerzos sobrehumanos, y al quedar sobre ustedes prácticamente esta carga sobre la vocación de los docentes y sobre el interés de los padres, para que no se sigan engrosando estas listas de deserción, o para que los jóvenes pues, y niños no vayan con una educación deficiente, y que sean los que vayan a ser los próximos maestros prácticamente, que van a llegar a este sector a impartir clases y a educar a las futuras generaciones? ¿Cuál es su mayor preocupación en torno a esto? Bueno, mi mayor preocupación, más que todo, es la preparación de mis estudiantes,
porque yo me preocupo mucho por ellos, especialmente los que van a la universidad. Tienen que llevar una buena base en matemáticas, para poner el ejemplo, que es el curso que yo trabajo. Me Ujú. preocupo por ellos, me intereso, los motivo, trato la manera de hacer que ellos entren a mi clase. Y les soy sincero, cuando es la clase de matemáticas, están presentes todos los estudiantes. Si mucho, dos o tres que no entran a clases. ¿Por qué Ujú. razón? No lo sabemos. Pero si platico con mis compañeros maestros, ellos luego se quejan y dicen, conmigo no entran todos, como que el estudiante ya selecciona la materia a la cual va a ingresar a clases, pues. Y ese ha sido uno de los problemas que hemos tenido, pues, que todos los maestros nos esmeramos, nos entregamos, nos preocupamos por nuestros estudiantes, pero realmente a veces el estudiante no se preocupa, no hay una motivación de parte de él, pero también tiene que ver mucho los padres de familia, ¿verdad? Los padres de familia juegan un papel muy importante en este proceso educativo. Y si los padres de familia se preocuparan, les dieran mayor interés a sus hijos, les tuvieran su internet o qué sé yo, las plataformas que ellos pueden utilizar, o no tienen un teléfono inteligente como hoy en día debe de ser, ¿verdad? Y son pocos los que tienen una computadora, la mayoría trabaja a nivel de teléfono. Entonces, si uno de maestro se interesa por sus alumnos, se preocupa por sus alumnos, pero si el estudiante no encuentra esa motivación, no está motivado por aprender, ya no es culpa de uno de los docentes, pues. Y después vienen los problemas que dicen que al final el estudiante va a ganar, porque así lo dice el Ministerio de Educación a través de este nuevo reglamento que hay, ¿verdad? Que si deja 7 cursos, se suman los 10 cursos que lleva, y si el promedio da 60, el estudiante ya ganó. Entonces, es una preocupación para nosotros como docentes, que estamos inmiscuidos dentro del proceso educativo, de ver que el estudiante esté motivado, que sea disciplinado ante todo para poder aprender, pues, porque como docentes estamos conscientes de que la educación le falta mucho, pero para que supere la educación el nivel en que estamos, el Ministerio de Educación tiene que invertir, no solo en el área central, sino en las áreas rurales donde más necesitan, porque realmente la educación no llega como debe llegar a las áreas marginales. Ujú. Viéndolo así, ¿usted cree que de esta crisis podría pues generarse una alternativa, una posibilidad de mejorar la calidad educativa? ¿O cómo lo percibe usted viendo el actuar de las autoridades? Bueno, yo pienso que el actuar de las autoridades, ellos van cumpliendo con patrones, pues, o con calendarios que tienen establecidos, pues, para poder hacer su trabajo. Pero realmente alternativas, una de las alternativas sería que todo el estudiante tuviera internet en su casa, pues, si es que vamos a seguir así el otro año, pues, Ujú. que el estudiante tuviera acceso a internet, que tuviera una computadora para poder hacer sus trabajos, recibir sus clases, pero ni eso, pues. Imagínense, poniendo un ejemplo del gobierno salvadoreño, que todos los estudiantes recibieron computadora, y aquí, ¿qué recibimos? Para decirle que nuestro laboratorio de computación tiene unas máquinas que de hace 10 años están las computadoras ahí, y que debido ahora a la pandemia ya ni se usan, pues. Entonces debe de haber una motivación tanto para el docente como para el estudiante, pero esas alternativas que se quieren es que tanto docentes como estudiantes trabajen y vayan de la mano uno con el otro, ¿verdad? Y con la ayuda de padres de familia y autoridades educativas. Pero si el Ministerio de Educación no colabora, ¿qué podemos esperar? ¿Qué resultados? ¿Qué producto? No podemos tener un producto eficiente para la sociedad, pues prácticamente, como les decía, es una mano de obra barata no calificada. Estamos en ese proceso formando mano de obra barata, Sí, y a esto se le suma más pobreza y desnutrición menos también, desarrollo. sí. Y eso es cierto, pues prácticamente a las personas que están en el poder no les interesa la preparación del estudiante. Porque imagínense, si hubiera un plan de gobierno que debe de darle primero educación, salud, vivienda y empleo. Mire, si se enfocaran esos 4 ejes, nuestro país no estuviera padeciendo de esto, si hubiera más inversión para educación, pero sin embargo le dan inversión a otros ministerios que nada que ver, pues. Pero para que un pueblo progrese,
debe de haber inversión para educación. De lo contrario, estaríamos mal. Sí, y justamente en ese sentido, Guatemala prácticamente destina el 2.8% del Producto Interno Bruto en educación, cuando la recomendación ha sido invertir el 6% del PIB en la educación. Teniendo en cuenta también que estamos en un momento de pandemia en donde se ha buscado mejorar la infraestructura y se esperaría que aprovechando este momento en el que los niños y las adolescentes están en casa, recibiendo pues clases a distancia en el mejor de los casos, pues estuviera trabajando en la infraestructura, por ejemplo, de los centros educativos que han mostrado deficiencia. ¿Cómo lo ha visto usted en su departamento? ¿Se ha aprovechado este tiempo en que los niños no han estado en las aulas para mejorar la infraestructura de las escuelas y centros Pues educativos? mira que en este sentido sí, sí le puedo asegurar. Nuestro establecimiento quedó dañado por los terremotos del 2012 y 2014. No se pudo hacer la reconstrucción del mismo o la reparación del mismo porque nuestro establecimiento es patrimonio cultural. Entonces, si queríamos hacer algo para mejorar las aulas que quedaron dañadas, había que pedir permiso a IDAE para que autorizara y todo. Y fíjese que desde el 2015 venimos trabajando, tocando puertas para la restauración del establecimiento. Va a ser restauración porque como es patrimonio cultural, hasta este año ya salió el proyecto de restauración. Estaba con una cantidad de 5 millones y bendito sea Dios, ahora quedó en 7 millones la restauración. Entonces lo van a restaurar, ya se dio, pero tuvimos que esperar prácticamente 6 años, del 2012 para el 2021, prácticamente 9 años para poder que el instituto fuera reparado, porque teníamos unas aulas en condiciones que ya solo está para caer, pues, y ahí recibían clase nuestros alumnos, hasta que llegó Conred a decir que esas aulas no estaban habilitadas, tuvimos que ir a buscar escuelas vecinas para poder trabajar en la tarde, pues, porque hay un área que está deshabitada que no puede ser utilizada para dar clases. Hoy en día la Municipalidad de San Marcos está reestructurando la cancha de fútbol, de baloncesto del establecimiento. Es ese proyecto y ya se está terminando gracias a que los estudiantes no están llegando, las aulas las están reparando de nuevo, todo está prácticamente cambiando y nos está ayudando. Pero sí, la verdad, hay escuelas aquí en San Marcos que ya están reconstruyendo, pues debido a que por los terremotos del 2012 y 2014, hasta ahora se están reconstruyendo. Y sí hay interés, pues, pero sí, en otras escuelas falta. Hay muchas escuelas que necesitan apoyo, reestructuración, necesitan puertas, ventanas, en fin, varias cosas, varias necesidades necesitan. Y es donde el gobierno de Guatemala, el Ministerio de Educación, debe de implementar, pues, tratar la manera de reconstruirlas para que cuando regresemos los alumnos tengan un lugar cómodo y confortable para poder recibir sus clases. Infraestructura escolar y acceso a la tecnología, así como a la conectividad. Esos son algunos de los retos que se presentan y que se han agudizado con la pandemia, pero que hemos visto poca respuesta y poco accionar de parte de las autoridades para responder y aprovechar esta crisis para elevar y cambiar ese modelo educativo que tanto se necesita en el país. El interior del país sigue siendo pues prácticamente ese reto y esa educación más olvidada en esa Guatemala profunda, donde vemos que no se le ha puesto la suficiente atención, y al escuchar al profesor Gerardo, pues prácticamente no, es una situación alarmante que nos cuente esos datos de 1,200 estudiantes, 400 son los que siguen activos recibiendo clases. Más de la mitad Sí. han dejado su proceso de formación, y esto pues sin duda lo que atrae es más pobreza, menos desarrollo y más desigualdad. En términos de desigualdad, ¿cómo está el municipio de San Marcos? Bueno, cuando dice hablamos en términos de desigualdad,
Pues prácticamente el municipio de San Marcos podría asegurarle que tal vez no hay un poco de desigualdad, sino que lo que pasa que a veces los estudiantes no tienen el acceso a las Ujú, escuelas como debe de ser, a pesar de que es gratuita la escuela, que es gratuito el establecimiento, pero hemos visto que hay estudiantes que, padres de familia, que prefieren meterlos a los colegios para que reciban sus clases ahí, pero prácticamente es todo lo contrario, lo que uno quisiera, pues nosotros buscamos los medios necesarios para que el estudiante llegue a las escuelas públicas, a los institutos públicos, pero en nosotros no existe la desigualdad, todos son iguales, no importa quién sea el estudiante, no hay desigualdad, siempre se le atiende como debe de ser a todos parejo, ¿verdad? Y ese es uno de los factores que nos ha ayudado a nosotros, que nosotros en el establecimiento tenemos estudiantes de diferentes regiones, tenemos estudiantes de Tectitán, Huehuetenango, de Cuilco, Huehuetenango, tenemos de Palestina, de Quetzaltenango, tenemos de Coatepeque, Quetzaltenango, y eso nos llena de orgullo, pues, porque el establecimiento tiene gente, pues, tiene gente de otros lugares, pero no es toda la gente que nosotros quisiéramos de la cohorte que le platicaba que éramos 1,200 estudiantes, aulas totalmente hacinadas, un calor tremendo que se vivía en las aulas. Y hoy va usted a nuestras aulas, entra como quien dice, viendo cuántos los puede contar fácilmente, solo con la vista son 10 estudiantes los que están aquí. Entonces, ujú. pero todos, no hay desigualdad en el establecimiento. Trabajamos todos por igual, sin discriminación de sexo, nada, todos igual, ¿verdad? Y somos respetuosos de la religión que cada estudiante profesa. Ujú. Es decir, ¿están llegando a las aulas o cuando me dice al ver las aulas se refiere a las clases a distancia o sí hay presencia de estudiantes en las aulas? No, hasta la fecha no ha habido presencia de estudiantes Ujú, en las aulas desde el marzo del año ujú, pasado. Prácticamente no hay presencia de estudiantes. Cuando digo así, que hoy en día en una plataforma se pueden ver, si mucho, ujú. 10, dependiendo cuántos estudiantes tenga uno, ¿verdad? Y ahí están. A veces tenemos que unir tres, por ejemplo, el bachillerato matemáticas 5 la doy en quinto ciencias y letras, quinto computación y quinto educación. Entonces, uno a las tres secciones para darles el contenido y ahí se mira un poquito más el grupo de estudiantes. Pero si fuera solo individual, así por grado, uno fácilmente cuenta 10 estudiantes, 15 estudiantes. Es fácil contarlo a comparación con de las cohortes que teníamos anteriormente, que prácticamente eran muchos los estudiantes, ¿verdad? Ujú. Pues ya se nos está yendo un poco el tiempo, pero me gustaría reflexionar un poco en algo que puntualizaba la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura UNESCO, que las escuelas deberían ser las últimas en cerrar y las primeras en reabrir. Sin duda esto no ha pasado y está muy lejos también de que pase en Guatemala. Pero ¿cuáles son sus reflexiones y cuáles serían las reflexiones que también usted haría al haber pues atravesado por esta situación el proceso de formación a estudiantes de bachillerato en medio de una pandemia y que se le haya de alguna forma prestado tan poca atención a la educación, si lo sabemos o lo hemos visto en cuanto al manejo de la pandemia en términos de salud, en términos de educación, pareciera que este tema estuvo ausente por meses y esto pues sin duda lo vemos reflejado hoy en día en el que la educación pues no sigue siendo una prioridad en el manejo de la pandemia comparado con otros países que al lado de sus procesos de restricciones de movilidad estaba el tema de la educación. O sea, hay alumnos que no dejaron de ir a estudiar o si dejaron de ir a estudiar fue por periodos muy cortos, pero ya en otros países están retomando porque las medidas de movilidad iban pensadas De en la mano. eso, en que los niños fueran a estudiar, pero que también sus padres y su entorno no tuviera contacto con el exterior para evitar los contagios. Sí, yo pienso que en lo que a mí que concierne, para llegar a una conclusión, yo pienso que debe de haber mayor interés del Ministerio de Educación porque se le den todos los recursos necesarios al docente para poder enseñar como debe de serse.
la falta de recursos tecnológicos, las condiciones de precariedad económicas en las que vivimos, el analfabetismo, el ambiente familiar, también que se presenta porque hay poco respaldo, pues no hay un respaldo de parte del Ministerio de Educación. Y todos esos han sido obstáculos que se vienen dando dentro del, lo de la pandemia, pues la falta de una comunicación entre docentes y estudiantes es la que no existe como quisiéramos, pues, especialmente en las clases que a veces desarrollamos, no hay una comunicación estrecha con el estudiante porque solo se conecta y ahí se queda, y cuando uno le pregunta a veces se sale de la clase, pues. Entonces, pienso yo que todo esto refleja los problemas estructurales en los cuales estamos viviendo, que ya existían en nuestro país, y con esto de la pandemia vino a agravar más la situación en la que estamos viviendo. Cada institución, sea esta del gobierno o no del gobierno, en donde prácticamente la educación a distancia ha venido en lugar de mejorar, ha venido a empeorar la situación. Y pienso que todo esto va a mejorar cuando prácticamente exista conciencia en nuestras autoridades de mejorar la calidad de vida del estudiante en todos los sentidos: educación, salud, vivienda, empleo. Porque si esos cuatro ejes están, pienso yo que la educación no estuviera pasando por la cual estamos. Se hablan de programas, cada gobierno trae un programa de trabajo en educación, quita uno que ya estaba y pone el que a su conveniencia, y eso así es como no vamos a lograr una educación de calidad, una educación integral hoy en día. ¿Cuál sería, pues, el mensaje que usted daría a las autoridades, a sus alumnos y a los padres de familia, si podría hacerlo ahora, quienes le están escuchando en este momento? Bueno, yo, en primer lugar, a nuestras autoridades que tengan mayor interés en la educación, que se dejen de partidos políticos, porque eso es lo que ha influenciado mucho, ¿verdad? La política se ha venido a meter en todas las esferas y en lugar de mejorar nuestra educación, la ha empeorado. Entonces, a las autoridades educativas, mostrar más interés en la educación, dar todos los recursos necesarios al docente para que éste pueda mejorar y que el estudiante también pueda desarrollarse como debe ser. A nuestros estudiantes, pues nosotros los motivamos para que se conecten, estén pendientes de sus clases, que se esfuercen un poquito más, que se motiven. A los padres de familia, apoyar a los hijos, ¿verdad? Porque si no los apoyan, prácticamente es en vano que estemos trabajando, pues si no hay una motivación. Si nosotros trabajamos conscientemente los maestros, porque también hay que decir que hay maestros que solo por compromiso están cumpliendo a distancia, pues entregan las tareas y todo, pero debido a las exigencias que se tienen, pues el maestro ahí va jalando la carreta, como se dice. Entonces, es importante que los tres padres de familia, maestros y, y estudiantes trabajemos juntos para que así más adelante podamos llegar a cumplir con el sueño que es de tener una Guatemala mejor, libre del analfabetismo, libre de la desnutrición, libre de la pobreza extrema en la que estamos viviendo. Pero para que eso se dé, el gobierno de turno debe de quitar todas esas prerrogativas que tiene para determinados sectores, ¿verdad? Porque prácticamente el gobierno solo está para los que le han servido a él en la campaña y no para el pueblo que ha sido utilizado como escalera para que ellos lleguen al poder. Tenemos todavía unos minutos para quienes han seguido esta transmisión y a quienes les agradecemos por mantenerse, para que hagan llegar sus preguntas, aprovechando que tenemos la presencia del profesor Gerardo Ángel de Enseñanza Media en Pedagogía del Instituto Normal Mixto de Occidente Justo Rufino Barrios de allá de San Marcos, quien pues muy amablemente ha compartido pues su sentir, sus anécdotas y su experiencia de cómo ha sido la educación a distancia en tiempos de pandemia y en medio de esta crisis que sin duda la falta de educación, si algo nos ha demostrado la pandemia, es que la poca educación ha hecho o ha complicado incluso salir de esta crisis en la que nos encontramos, en donde todavía es incierto el momento en el que los niños regresarán a clases, si bien
hay un interés porque los niños vuelvan a clases. Sabemos que esta reapertura no puede ser ni segura ni efectiva si se mantienen esos niveles de altos de contagios en el país, y que todo esto debe ir conectado y de la mano, y que hubiéramos esperado que esto hubiera sido así y se hubiera priorizado, que las autoridades de educación hubieran priorizado el tema de la educación, y no solo apostarle únicamente a la vocación, al interés de los padres, para que las niñas y niños siguieran estudiando y no siguieran haciendo, pues engrosando esa lista de deserción que ya nos comentaba el profesor Gerardo. Ha sido dramático ese abandono de las clases que han tenido los estudiantes de bachillerato para el centro educativo en el que él se desempeña. De esos 1,200 estudiantes, 400 se mantienen aún recibiendo clases. El resto pues ha preferido en algunos casos trabajar por esa misma motivación, ese Sí. mismo desinterés, ¿verdad? Sí, es cierto, ¿verdad? Y como le decía, muchos también están emigrando, pues ahí La estuvimos, migración. la emigración. Tuvimos estudiantes el año pasado que estaban trabajando en Tapachula, pues en las fincas, a pesar de la pandemia que se estaba viviendo, tuvieron que emigrar para trabajar, y a veces se conectaban trabajando en la finca, pues ya en las tardes. Entonces todo eso ha venido a mermar la situación, y vuelvo a reiterar, debemos de tener conciencia nosotros, y yo admiro mucho a mis compañeros maestros que se esfuerzan día a día, no importa la condición en la que tengan, si tienen los medios o los recursos necesarios, pero están trabajando, están dando todo lo mejor para salir adelante. Sin embargo, nuestras autoridades educativas que van desde el Ministerio de Educación arriba no se interesan porque se mejoren las condiciones de vida del docente, pues porque si hay un estímulo, hay una respuesta. Así es. Y la gran pregunta, y la que todos nos hacemos y la audiencia también se hace: ¿qué tanto están aprendiendo los Sí. estudiantes bajo esta modalidad? Ese es el gran dilema, y por lo cual deberíamos de preocuparnos como sociedad, también en el futuro, porque finalmente de estas aulas van a salir los futuros educadores, formadores de niños y niñas, y prácticamente al ver este desinterés, o solamente por cumplir, también perdemos mucho en educación y perdemos mucho como sociedad, porque se le ha apostado más a la cantidad, a que estudien, pero no se ha apostado a esa calidad educativa, que es lo que Así es. esperaríamos ocurra en los próximos ya meses, o desde ya, que sea parte de los planes de parte de las autoridades. Por eso, si queremos calidad educativa, invirtamos. Hay que invertir. Si no, seguimos como estamos, ¿verdad? Más queremos estudiantes o personas, como lo decía, de mano barata para la obra no calificada. Mano no calificada, algo así. Ya me confundí con esto. Mano de obra barata. Barata, exacto, la mano de obra barata no calificada, pues. Pero esperemos en Dios que para el otro año tengamos la esperanza de poder regresar a las aulas, pero que se dé el interés de parte de las autoridades. Le agradecemos muchísimo al profesor Gerardo Ángel por hacer espacio, por también esa tan noble labor, y por esa vocación de mantener a sus estudiantes, de incentivarlos a que no abandonen pues sus estudios, y motivarlos a que sigan adelante, que es algo que nos ha contado y nos ha manifestado a lo largo de esta entrevista. Es un ejemplo para muchos también profesores, sobre quienes recae esta gran tarea: padres de familia, autoridades. Gracias al profesor Gerardo por compartir con la audiencia de Polígrafo, y por permitirnos conversar en esta hora, que ha sido pues muy enriquecedora. El poder contar con sus experiencias, con sus vivencias, y pues esta será una de varias entrevistas que se tendrán relacionados con el tema de la educación en pandemia, para tocar los distintos aspectos. Hoy hablamos
con un profesor, pero también es importante saber cuál es el sentir de los padres de familia al llegar a estas alturas, para saber cómo ha impactado a nivel psicológico en los estudiantes el hecho de prolongar el regreso a clases, y pues habrán una serie de entrevistas enfocadas en estos temas, así que esté muy pendiente de las redes sociales de Polígrafo y también de su contenido a través de las ilustraciones. No sé si quiere cerrar con algo más el profesor Gerardo Reyes. Muchísimas gracias, Carolina. Un abrazo para usted a la distancia y también para los amigos de Polígrafo, y estamos a la orden. Que tengan buena noche. Muchísimas gracias, feliz noche, y si recuerde, si quiere volver a escuchar esta entrevista, esta quedará pues ahí guardada en el Facebook de Polígrafo. Muchas gracias por su atención a quienes se conectaron, fue un gusto. Seguimos en contacto. Hasta pronto.